Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casa sobre la arena, sobre la roca. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes, amigos televidentes y hermanos que nos escuchan, que nos ven a través de este medio. En su programa Sobre la Roca, es el programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Siempre trayendo hasta sus hogares pues una palabra de ánimo, de aliento, palabra de vida, como es la palabra bendita de nuestro Señor. Estamos iniciando un nuevo año que el Señor nos ha permitido poder ver, poder alcanzar, y tal vez hay metas que logramos y otras que no. Pero lo importante es que no nos frustremos, sino que sigamos adelante y que nos propongamos nuevas metas para este nuevo año que el Señor nos está permitiendo poder alcanzar, siempre con la ayuda de Dios. Vamos a leer su palabra en el Salmo 117. Dice así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabemos al Señor. Le damos gracias, como les decía antes, por el año que finalizamos y este nuevo año que estamos estrenando. Y dice su palabra que la fidelidad del Señor es para siempre, para con nosotros. Su fidelidad y su misericordia. Y en este año, pues, nosotros estamos seguros de que está sobre nosotros la misericordia de Dios. Nosotros dejamos en esta tarde con ustedes esta palabra, este salmo, que es de alabanza a nuestro Señor por su misericordia. Ha sido misericordioso con nosotros y lo seguirá siendo. Su fidelidad dice que es para siempre. Esperamos que se quede con nosotros en esta tarde en el programa. Hoy tendremos nuevamente con nosotros al pastor Roberto Hernández y a su esposa Ligia de Hernández. Van a estar compartiendo con nosotros otra parte de su vida, lo que el Señor les ha permitido vivir ya en los caminos del Señor. Ellos compartieron con nosotros en días pasados, pues, las maravillas que el Señor hizo en sus vidas, que ha hecho, que sigue haciendo, cómo los alcanzó, milagros extraordinarios en su vida. Y ahora pues vamos a tratar otro aspecto de la vida de ellos. Quédese con nosotros, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Y estamos de regreso. Como les decía, tenemos en esta tarde a los pastores Roberto Hernández y a su esposa Ligia de Hernández. Buenas tardes, pastores, que el Señor me les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, esperamos que estén estrenando este nuevo año, ¿verdad? Y recibiendo las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias a Dios estamos muy bien sostenidos de la mano de nuestro Padre, que Él no nos abandona. Como bien dice Pastora Nubia, es un placer para nosotros compartir las maravillas y las obras gloriosas que nuestro Padre Celestial hace en su soberanía y en su previsión. Para el año 1985, que el Señor nos encontró uno a uno, fueron sumándose las familias y juntamente el Señor agregando esos dones, talentos a su favor, a favor de su obra, a favor de sus negocios. Nos reunimos nosotros en familia. Pasamos un proceso de un año sentado en las bancas. Para ese tiempo era la preparación que debía de recibir
todo nacido de nuevo para emprender juntamente con el Espíritu Santo la gran obra, la comisión, ser discipulados para luego discipular. Pasado ese año de preparación doctrinal, de bautismo y todo, pues se nos encomendó a mi esposo Roberto y a mí el área de misiones. No sabíamos nosotros lo que eran misiones, sencillamente nos dijeron van a ir a un campo y así sucesivamente nos tocó abrir un campo, encomendarlo a un pastor y luego ir a otro lado, así unas 4 misiones encomendadas por nuestro Padre Celestial, pues una obra en el barrio San Judas, otra obra en Carretera Norte, otra obra en San Benito, Masaya, y luego hubo otra que se abrió al lado de León. Y gracias a Dios, pues fue un génesis en toda la área de nuestras vidas, porque a un año de bautizado y haciendo la obra, se nos encomendó también una obra radial de la congregación. Y todos nuestros niños, como bien dijimos anteriormente, estaban pequeños. Ellos estaban creciendo, estábamos iniciando negocios, un negocio empresarial, ¿verdad? Secular, e iniciando los negocios de nuestro Padre, que era el negocio más importante, que entonces no lo entendíamos, no lo comprendíamos muy bien, hasta que íbamos en ese crecimiento, como se nos dice, a través del Espíritu Santo, creciendo en conocimiento y también en la gracia de nuestro Padre. Voy a dejar a mi esposo Roberto Hernández que él continúe esta hermosa aventura con nuestro Padre Celestial. Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Es un placer nuevamente llegar hasta sus hogares. Les deseo que tengan un año lleno de mucha salud, de gozo y de prosperidad en toda la área. En nuestro ministerio hemos declarado el 2020 año de temporadas nuevas, ciclos de plenitud. Eso le deseo para toda su familia y en especial a usted que está viéndonos y que todavía no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Este es el año que Dios le ha dado vida y oportunidad. Escuche nuestro testimonio. Quizás usted no va a comprender todo, pero es una historia fascinante lo que se vive con el Señor Jesucristo. Como decía mi esposa, hemos salido de la oscuridad a la luz del Evangelio y Dios nos dio el privilegio de ir creciendo y siendo portadores de las buenas nuevas en diferentes lugares de la ciudad de Managua y los departamentos como León, Masaya. Y realmente es una experiencia única, porque una de las cosas que nosotros vimos siempre era y que Dios nos empujaba, ¿verdad? Que nosotros no buscábamos sino que Él como que con ternura de amor nos decía, vayan, vamos, ¿verdad? Sigan. Y recuerdo una experiencia muy particular, hermana Nubia, que me tocó a mí, ya el pastor de la iglesia donde nos congregamos ya había asignado a mí, teníamos 2 servicios los días domingos, entonces en la mañana me asignaba uno para que yo predicara. Y recuerdo que ese día me llama y me dice, antes de que llegara a la iglesia, me dice, mire, le tengo una asignación en Masaya, ahí, vaya a predicar allá.
Entonces, pues aquí en la iglesia no. ¿Cómo no? Después que predica aquí se va para allá. Entonces prediqué el primer servicio. Y una de las experiencias que tuve es que no fui con mi esposa ese día, sino que la dejé porque los niños estaban pequeños. Teníamos apenas como unos 30 años, ¿verdad? Estábamos bien. Y la bendición de los niños vinieron seguido, ¿verdad? Entonces teníamos 4, una de 6, otra de 4, otra de 3, de 2 años y el recién nacido. Entonces cuando me voy, lo que recuerdo es que después de que prediqué, una hermana se me acerca y me dice: hermano Roberto, que Dios lo bendiga. Me dice: mire cómo me ayudó su prédica. Y me abrazó y me echó algo en el bolsillo de la camisa. Entonces yo me fui pues para Masaya. Pero cuando ya voy llegando a cierto lugar de Masaya, veo que la aguja del combustible como que ya me va tirando alerta. Y entonces me estaciono en la gasolinera y le digo: échame 300 cordos. En aquel entonces 300 era bastante. Sí. Y resulta, hermana, que cuando él me dice: ya está, y me empiezo a registrar y no ando ni la cartera, ni la circulación, ni la licencia, ni dinero. Ay, Dios, si me puse, usted sabe, ¿verdad? Sí. Uno que siempre anda, entonces... Y me toco aquí y me siento un motetito, ¿no? Entonces me lo saco y lo abro, hermana, eran 300 Córdobas, exactamente. Entonces yo veo cómo Dios lo va empujando a uno, pero también le va dando la provisión. Fuimos a la iglesia, predicamos y resulta que el proyecto era que iban a buscar un nuevo pastor en esa iglesia. Y yo solo iba a asistir, pero allí después le dijeron al pastor: mire, manda al pastor Roberto, que ya me decían pastor. Y ahí tuvimos en un lapso como unos de 6 a 10 meses en Masaya. Siempre viviendo aquí en Managua, nos trasladábamos a Masaya. Pero fuimos así en varias áreas. Por ejemplo, me recuerdo una experiencia que tuvimos en la iglesia que estaba en San Benito. Ahí tuvimos también un lapso de 1 año. Y recuerdo que habían 2 hermanas de sangre. Eran 2 que servían de diaconisa en la iglesia y también tenían su negocio de matar cerdo. Y recuerdo que de repente ellas eran bien atentas, bien dinámicas, serviciales, joviales. Y de la noche a la mañana ellas se distanciaron. Entonces me llamó la atención y las llamé una por una, pues. Y entonces me di cuenta de que un cerdo de una de las hermanas se le cruzó al lado de la otra. Al lado de la otra. Y entonces la otra lo destazó y lo vendió. Entonces ahí se empezó un problema de raíz de amargura surgió, de tal manera que si una hermana venía por una puerta, la otra entraba por la otra y se sentaban de extremo a extremo. Son experiencias que uno nuevo dice: ¿cómo la voy a hacer? ¿Cómo? Porque Dios a veces lo empuja a uno sin tener toda la experiencia, ¿verdad? De cómo prepararse un ministerio para pastorear. Porque nosotros éramos apasionados, pero sin cultura ministerial. Entonces esas son las pruebas que pasamos. Y recuerdo que yo luché, yo ayunaba, oraba, pero no les hablaba a ellas, no les daba consejo. Resulta que una de ellas se va... Mire, ellas pesaban, sin exageración, hermana, podían pasar hasta 250 libras cada una. Eran bien recias y altas. Y de repente, en el transcurso de 6 meses, las 2 se pusieron delgaditas. Y cada vez que yo le preguntaba por su hermana, ellas explotaban.
Entonces, ahora yo entiendo que era pues por causa de la herida, del resentimiento. Y eso daña la salud, el cuerpo. Y esa es una experiencia bonita que Dios nos permitió alcanzar, como allá en León. Me acuerdo que en la iglesia teníamos un camión y entonces yo me llevaba el camión con ciertos hermanos para ir a evangelizar por el cerro de Momotombo. Entonces allí íbamos en medio de la lluvia, en pantanales, nos íbamos hasta la rodilla de lodo y yo decía, ¿quién va a venir ahora? ¿Verdad? ¿Quién va a venir? Y la casa donde estaba rodeado de matorrales altos. Y entonces ya llegaban las 5 y dije, la grande, ya no va a venir nadie. Y yo helado, sudando y todo, ¿verdad? Y yo le había contado a los hermanos de la iglesia que estaba bonita la congregación, la gente bien. Y ahora que ellos llegan, no llega nadie. Entonces, y de repente, hermana, mire, ya cayendo de la tarde, las 6 de la tarde, están apareciendo por los matorrales, salen los grupos para mí fue un alivio. Y esas son experiencias que Dios nos permitió alcanzar, ver en diferentes lugares de nuestra nación. Y ya eso fue, hermana, una noche que regresamos y fuimos a la iglesia a reportarnos con el pastor. Había un culto especial porque había venido un hermano de Sri Lanka, un morenito profeta de Sri Lanka. Hablaba muy bien el español. Y entonces vino y él en medio de la prédica se detiene y nos señala a los dos que pasemos adelante porque él tiene una palabra. Entonces nos dice que vamos a pastorear y que Dios lo ha escogido y cosas así, ¿verdad? Y yo no quería el pastorado porque yo miraba las dificultades. Estamos hablando en los años 80, 90, ¿verdad? 80, 90, donde la vida era... Los que vivimos en esa época, ustedes recuerdan que no había nada, era... terrible pues la situación. En los súper no había nada, uno llevaba un montón de reales, millonarios éramos, pero no teníamos que comprar. No había. Entonces yo decía, teníamos nosotros nuestro propio negocio familiar y ahí suplía nuestras necesidades. Entonces yo miraba a ciertos pastores y nosotros pues nos sembrábamos en ellos porque le mirábamos las necesidades. Y yo decía, no quiero ser pastor porque eso es terrible, eso es duro estar pasando. Yo miraba a los niños de los pastores que con ropita usada, ¿verdad? A los mismos pastores con camisa que no se sabía si era crema o blanca, ¿verdad? Y zapatos muy, muy descuidados. Y entonces yo decía, yo no quiero ser pastor porque eso se sufre, se paga muy caro. Pero vino este hermano y nos profetizó. Y le dijo a ella que iba a ser una mujer bien usada por el Señor y que yo iba a tener la asignación de pastor de una iglesia grande. Y de allí vinieron muchos testimonios de hermanas que nos veían pastoreando una iglesia. Hermanitas que no tenían nada que ver con nosotros, como que nosotros vamos a una iglesia, ¿verdad?, de visita, y de repente dice una hermana, le llama a ella y le dice, mire hermana, yo veo una visión con ustedes, que ustedes son pastores de una iglesia, que no sé. Y yo decía, cancelo eso no es para mí, no es para mí. Resulta que en la vida nos toca hacer caso, obedecer a las buenas, obedecer a las buenas. Entonces nosotros estábamos muy prósperos, hermano, en el negocio. Teníamos un negocio bien próspero que, según las encuestas que había en aquel entonces, era una empresa que por
por 30 años se mantuvo entre los primeros lugares de la empresa aquí en Nicaragua, y salíamos en la televisión, salíamos en los radios, y todo era, decía, ¿para qué buscar otra cosa? Aquí está la vida, aquí está la plenitud. Y cuando nos decían, ¿van a ir a pastorear? No, ¿qué va? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque consideramos que el pastorado, además de difícil en cuanto a lo económico, para nosotros consideramos que el pastorado es algo muy sagrado. Entonces nos sentíamos que no éramos todavía capaces de alcanzar ese nivel. De tal manera que Dios nos vino y nos bendijo de una manera extraordinaria. ¿Para qué decirle que a nuestra hija mayor, en uno de sus cumpleaños le compramos un carro? A otra, así a cada uno de ellos en su cumpleaños le regalábamos carros, porque había bastante prosperidad. En lo económico, ¿verdad? Sí. En los ministerios siempre servíamos en la iglesia, amando al Señor, adorando a Dios. Y una de las cosas que yo entendí, que el secreto estaba en obedecer a Dios en el diezmo. Yo entendí eso, yo cabal entregaba los diezmos. Empezamos a hacer crédito con los bancos. Entonces nos empezaron a dar crédito en aquel entonces $500. Y decían, iban a pagar en 3 meses, en 3 años, y el Señor nos permitía pagarlo en 1 año. Entonces, de ese cheque que me daban del banco, los $500, yo apartaba, antes de invertir, yo apartaba el diezmo. Entonces yo miré que la mano de Dios estaba a favor, por causa del cumplimiento de la honra a Jehová con tus bienes y las primicias de. Entonces yo empecé a creer mucho más. Entonces Dios me fue abriendo más nivel crediticio con los bancos, de tal manera que ya ellos me llamaban, me decían, ¿ahora cuánto quiere? Entonces, cada vez que me entregaban un cheque, ya me iban anivelando. Después de 500 me sumaron a 2,000, después a 10,000, después a 15,000. De un solo me subieron a 50,000. Y yo siempre, todos los cheques, lo primero que le decía a ella, mira, vamos a sacar el diezmo. Y lo llevábamos el diezmo a la iglesia. Y mirábamos el respaldo de Dios, el favor de Dios sobre nuestras vidas, de tal manera que fue creciendo la empresa. Ya no se hizo familiar, sino que también tuvimos que emplear familiares fuera de nuestro círculo familiar. Y llegamos a tener hasta 38 empleados afuera de la familia. Entonces tuvimos que buscar choferes, secretarias, todo el personal de una empresa. Y nosotros estábamos bendecidos en esa área. Resulta que se me ocurre a mí expandir la empresa. Y entonces compro un terreno más céntrico aquí en Managua y empiezo a construir un edificio de 2 pisos. Pensaba hacerlo como para aquel entonces no había, ¿verdad? Pero una plaza. Y entonces, cuando a mí me dan el cheque ese de $250,000, yo me confundí, ¿verdad? Viendo el proyecto de la construcción, dejé de sacar el diezmo de eso. No es que yo no quería, sino que viendo aquí que el ingeniero pedía esto, pedía el otro. Cuando me dieron el cheque, ya casi lo tenía todo por pagar. Vino ahí un declive. Resulta que la empresa que nosotros habíamos contratado para que cuidara las instalaciones, porque era un lugar ahí en el barrio Jorge Dimitrov, en la calle principal que va a Altamira. Y para aquel entonces el Jorge Dimitrov era un barrio pero con alta
Sí. Con mucha fama, mala fama. Entonces teníamos que contratar una empresa que vigilara por la noche, las 24 horas, pues, hermano. Resulta que en esa época, unos asaltantes de la misma pandilla de allí mataron al vigilante. Entonces de ahí entró en nosotros un desprecio para ese lugar. Y ahí caí en una depresión, ya no quería nada con eso. En ese entonces yo le decía a mi esposa, mira, hay un seguro del banco que nosotros estamos pagando por el préstamo. Yo estoy viendo se me nubló todo, mira, hermana, se me nubló de tal manera que yo le dije un día, mira, hija, te dejo todos los papeles, yo me voy a ir en la camioneta al crucero, no sé a dónde, y me voy a dejar de venir sin freno. Estaba angustiado. No, me dice ella, y oyen mis hijas que estaban en casa todavía. ¿Y qué le pasa, papá? Que no sé qué. Entonces, en ese momento yo dije, yo no quiero nada con la empresa, no quiero nada con el negocio, no quiero nada. Iba a la iglesia y yo no me sentía. Estaba vacío. Estaba así. Entonces fue ahí en ese momento que unos pastores oraron. Mi esposa oraba, ayunaba. Yo me sentí como desorientado. Fue ahí donde entendí como un clip, como aquello que cuando está oscuro y encienden el clip, ¡pum!, y se ilumina todo. Yo entendí así, entonces yo dije, no es tú que me llevaste a este extremo, fue mi desobediencia por no atender tu llamado. Y entonces me puse a la disposición de Dios en ese momento y lloramos con nuestra familia, nuestras hijas, que Dios me había ya restaurado, y empezamos a ver los propósitos de Dios para nuestra vida. Allí iniciamos entonces, retomo lo que el hermano de Sri Lanka nos había profetizado en el servicio especial que tuvimos en la iglesia, y allí no fui rebelde al llamado, porque la desobediencia es rebeldía, ¿verdad? Y la rebeldía es brujería, ¿verdad? Y entonces yo entendí que yo había caído en una rebeldía, y el Señor, como es tan misericordioso, me fue empujando hasta el extremo para que yo comprendiera el propósito de Dios. Así fue que empezamos a hacer la vuelta para fundar lo que hoy se llama Ministerio Siloé de Nicaragua. Una de las cosas que queríamos nosotros era iniciar algo legal, ¿verdad? No es de ir a abrir una iglesia así y no. Entonces hicimos los trámites con el abogado. Me decía, esto se va a llevar mucho tiempo, y resulta, una de las maravillas de Dios es que la personería jurídica nos salió en menos de 6 meses. Así nació entonces el Ministerio Siloé, sin iglesia, solo con la iniciativa, pero queríamos entrar bien en orden. Entonces allí nació entonces la iniciativa de la Asociación Cristiana Ministerio Siloé de Nicaragua, y no teníamos dónde ir, a qué iglesia, pero una de las cosas que Dios nos empujó es en donde estábamos con el pastor, y él nos empujó para que fuéramos a predicar hacia Matiare. Y yo le digo, hermana, realmente que Matiare me daba miedo.
Me gustaría que ahí mi esposa ampliara cómo llegamos a parar a Matiare. Bueno, me van a seguir contando, pero vamos a ir a una pausa, ¿verdad? Y después de la pausa regresamos para seguir conversando sobre esta gran aventura, ¿verdad?, de los hermanos en el ministerio, en la obra que el Señor les ha encomendado. Quédese con nosotros, vamos a una pausa, regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, amigos televidentes y hermanos que nos están viendo en esta tarde. Estamos compartiendo con los pastores Roberto Hernández y su esposa. Y bueno, nos están contando ellos cómo el Señor les ha permitido llegar a sus caminos, los ha puesto a trabajar en su obra y también las cosas que el Señor permite a veces que nosotros pasemos para que nosotros podamos escuchar la voz de Él, poderle seguir y poderle obedecer. Ellos nos están contando y vamos a seguir, pues, sigamos con la historia entonces, hermano, que está muy interesante. A mí me encanta escuchar esas historias porque la verdad es que, como decía al principio el pastor, ustedes no se sentían capacitados, ¿verdad?, para decir, no, yo voy a trabajar en la obra del Señor, yo voy a ser pastor. Pero fíjense que todas estas cosas que a uno le pasa es parte de la capacitación, ¿verdad? Que nosotros sin darnos cuenta, pues vamos ahí en el camino y decimos estas cosas que nos han pasado y las vemos como aventuras, como experiencia, pero es la capacitación de parte del Señor para nosotros. Entonces continuemos. Quedamos, ¿verdad?, en que cuando fueron a Matiare, así fue, iban a Matiare. Sí, realmente nosotros estábamos sirviendo al Señor muy bien en lo que estaba organizada. Estaba organizada la congregación donde estábamos por redes. Y a nosotros como esposos pues nos habían ubicado en una red matrimonial donde atendíamos a matrimonios. Gracias a Dios teníamos unos 10, 12 matrimonios atendiéndoles y Dios nos ayudó a atender casos muy difíciles entre parejas y Dios edificaba. Mientras nosotros trabajábamos como de manera no directa, sino de una manera laicos, obreros laicos. Teníamos la empresa familiar y atendíamos también la obra del Señor. Pero ya el Señor estaba tratando con nosotros, empujándonos hacia el lado del municipio de Matiare. Pero aún estábamos bien sentados, no hacíamos, como dice, omitíamos todas esas señales que debíamos integrarnos de manera completamente al servicio del Señor. Sucedió algo en la empresa familiar muy, muy difícil para nosotros. Ahí teníamos... dejábamos el edificio al cuidado de un cuerpo de vigilancia, pagábamos y nosotros nos íbamos a casa. Sucedió una noche una mala noticia de que habían dado muerte al vigilante de esa noche, del que estaba en turno de la noche. A partir de eso, nos entró una situación como de rechazo ya a la empresa. Creo que es una manera que Dios nos estaba sacando porque estábamos como renuentes a ir al servicio. Inicialmente fui yo la llamada por un grupo de hermanos habitantes de ese municipio que a nosotros venían de vez en cuando a visita donde nos congregábamos y me hacen una invitación que vayamos a una vigilia.
Mi esposo no quiso ir porque él no tenía atracción por ese municipio. Me acompañó mi hijo, el varón, y me fui a esa vigilia. Sucede que sale otra invitación a una radio que apenas sí tenía un radio como de... alcanzaba ese canal como acá, pero allí apenas se daba solamente al municipio, podían escucharlos o transmitir a los habitantes como de una manzana. Fui esa tarde también porque él no quería ir, pero luego nos hacen una invitación a los dos que vayamos a otra vigilia. Y fue allí que como dicen, quedamos como enganchados, comprometidos, y nos enviaron hacia allá formalmente. Iniciamos en un lugar como en un espacio de una sala pequeña. Iniciamos solo con la familia, luego esa familia invitó a otros miembros, y ya íbamos sumando un poco más. Frente a ese hogar había unas oficinas de préstamos a los habitantes de Mateare. Era una cooperativa de préstamos y nos pusimos de acuerdo en alquilar ese espacio. Pero bien, en una actividad que tuvimos grandemente con muchos niños, pues sufrió algunos incidentes de que unas ventanas quebradas, otras situaciones como esas. Entonces nos dijeron pues que teníamos que desocupar. Y en esas situaciones fuimos buscando el hogar de uno de los que nos reuníamos en ese hogar, ahí en esa cooperativa, y nos dice que tiene una casita, pero que el patio era hermoso, grande, y había un árbol muy frondoso. Decidimos trasladarnos para allá y nos siguieron los que estábamos congregándonos. Precioso, pero fue un tiempo ya para junio. Empezaban las primeras lluvias. Un día domingo nos cayó un aguacero y nos tuvimos que arrinconar bajo el techo de la casita de la hermana. Pero luego de eso se miró la situación de buscar otro horizonte, otro local. Y quiero dejar a mi esposo Roberto Hernández que él continúe esta hermosa aventura que hasta aquí nos ha traído a grandes cosas. Gracias, hermana Ligia, Dios le bendiga. Pues realmente parece que el proceso que Dios hace es como, yo la considero como cuando uno tira una piedra rústica al río y las corrientes van golpeando a un lado para otro, y al final termina la piedra rústica una preciosa piedra fina. Pues me parece que, por lo menos a mí, me parece que el proceso fue como llevarnos por un río turbulento. Porque cuando mi esposa decía, ella llegó primero allá, yo decía, qué pueblo tan feo, da miedo. Y yo pasaba por allí con frecuencia porque íbamos a Somotillo. Teníamos un comedor de parte de la iglesia donde estábamos, un comedor infantil. Entonces teníamos que pasar por esa ruta y algunas veces entrábamos o nos deteníamos para comprar alguna bebida o algo allí. Y yo miraba qué pueblito más triste, caliente. Yo no me gustaría venir aquí ni nada. Entonces vimos ahí que el proceso de lo que uno rechaza, como que Dios le dice, bueno, no querés, ahí vas a ir. Entonces vino mi esposa y la invitaron. Y yo dije, ¿será de Dios esto? Porque en menos de 6 meses teníamos el auditorio que era pequeño de la cooperativa, y algunos hermanitos se quedaban de pie y los niños afuera en el patio. Y digo, ¿y por qué?
¿por qué nos echan de aquí? Y entonces entró la duda, ¿verdad? La balanza entre la certeza y la incredulidad de que si éramos llamados, ¿no? Y entonces no puede ser que esto, si es de Dios, esto debe no puede ser. Y entró en la duda en mí. Pero como siempre, no se le puede ganar al Señor. Entonces Él hizo otra estrategia. Nos consiguió otro lugar. Un pastor misionero de allí, de Matiare, él se fue a pastorear a las montañas y entonces dejó la iglesia cerrada. Entonces un ciudadano de allí hizo el contacto con él de que nosotros andábamos buscando un local. Y él dijo, vengan pues, hablemos. Entonces ya nos pusimos de acuerdo y él dijo, pues sí, yo se las alquilo, paguen la luz, paguen el agua y cuídenme bien las bancas. Unas bancas rústicas. Nosotros andábamos ya con nuestras sillas plásticas, ¿no? Para ese entonces eran la máxima. Y el local estaba abandonado, sin luces, el cableado todo así deformado. Entonces llamamos a un electricista, coordinamos, pusimos abanico, pusimos eso, arreglamos, pintamos. Y la iglesia era como para unos 40, 50 hermanos. Y con 50 estaban full, ¿verdad? Entonces los niños siempre tenían aparte su salón. Resulta que viene a visitar un día que celebramos el Día de las Madres. Usted sabe, con los eventos que se hacen donde hay comida, se llena, ¿verdad? Entonces cuando vino el pastor y vio la actividad de las madres y bonito, y llegaron bastante gente invitada y no invitada, entonces él me llama aparte y me dice, mira, pastor, lo siento, pero siento de Dios retomar el ministerio aquí. Y yo vuelvo otra vez a aquella, ¿verdad? ¿Esto será de Dios o será impulso mío o de mi esposa? Aquí, entonces, ni modo. Yo le digo a la iglesia después que terminamos, miren, tengo la mala noticia, después de estar bendecido y todo, es comer los nacatamales, comer aquí. Hicimos un barril de nacatamales, ¿verdad? Y terminó la actividad hasta la noche. Ya con los que nos quedamos, los que eran los que yo estaba asignándonos como los líderes, le digo que ya no vamos a continuar porque el pastor quiere la iglesia. Entonces me dice una de ellas, la que contó ella, que yo tengo un patio grande donde estoy alquilando y váyanse para allá, hagamos la reunión aunque sea los días domingos. Y entonces comuníquenle a todos los hermanos, sino que se congreguen aquí con el pastor. Y después me di cuenta que el pastor era que creía que como yo no tenía local, entonces la gente se iba a quedar con él. Y resulta que la gente, mire, hermanas fieles, y entonces yo la llevaba como Moisés, ¿verdad? De un lugar para otro. Abría el mar, pasaba, cerraba el mar. Ahí va el desierto, pero iban. Y la gente fieles. Y estando ahí, como dijo ella, recuerdo que en tiempo de invierno, estábamos en medio de la alabanza, o yo estaba predicando ya cuando el agua, la bendición de arriba. Y entonces todo el mundo a meterse debajo de una chocita que había ahí como caja de fósforo, apretando, no me mueve, hágase para allá, hágase. Y yo decía, entonces esto no es de Dios. ¿Qué pasa? Y después que pasa el aguacero, uno de ellos dice, pastor, ¿y a usted le gusta la sopa de marisco? Y a ella le encanta la sopa. Sí, le digo, y principalmente a la pastora le encanta. Él lo invito, pues, y nos lleva a un lugar que era una cantina.
En unas cantinas que tenía un salón, parecen que hacían bailes en ciertos días, entonces mesas, sillas, bien bonito el lugar, ¿no? Entonces cuando nos están sirviendo en ese día, llega el dueño del local y él y su esposa estaban atendiendo. Cuando él llega a dejar un cafecito, se me destapa a mí la boca, hermana. Y le digo, mire, ¿y usted qué hace aquí los días domingos? Me dice, ¿qué horario? En la mañana hasta el mediodía. No, nada, me dice, mis clientes vienen a partir de las 3 de la tarde los domingos. Y entonces yo abro, y yo haciéndolo broma, y le digo, mira, me lo alquilá. ¿Y para qué? Me dice, para hacer un servicio evangélico aquí. De verdad, me dice. Sí, pero yo haciéndolo broma, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yo haciéndolo broma. Y yo dije, no me va a decir que sí. Pues el hombre me dice, mire, se lo alquilo, pues, me dice. ¿Para qué abrir mi bocota? Wow. Y entonces le digo, ahora hablemos, pues, ¿cuánto lo voy a alquilar? Mire, me dice, si es para iglesia, yo sé que la iglesia no es negocio. Sí, mire, págueme el agua y la luz y eso, y me mantiene limpio aquí, pues. Y entonces le digo yo, espérate, ¿cuánto te sale de agua? ¿Cuánto te sale de luz? Entonces, mire, de agua pago 30 pesos. Y de luz me salen de 100 a 150, más o menos promedio. ¡Wow! Entonces, va pues, hecho está, le digo. Y después cuando ya terminamos, le digo a mi esposa, mira, ¿y ahora cómo hacemos para decirle a la iglesia que venga aquí a la cantina? Qué difícil. Mira, hermana, me regresé a la casa. Dios vive y no pude dormir toda la noche pensando qué es lo que hice, qué es lo que me hiciste hacer. Y mire, fue como a las 4, entre las 4 y las 5 de la mañana, cuando Dios me dio una idea. Si yo voy contigo, donde vayas, yo iré. Wow, no entendía todavía yo, pero me dio llamada a tu círculo de líderes. Yo trabajo con el sistema de los 12 discípulos y llamo a los 12. El día lunes le digo, mire, el día lunes lo invito a una carne asada. Invitar a comida ya era alegría. ¿A dónde? En tal lugar. Pero ahí es como que es una cantina, pastor, y que no sé qué. Allí vamos a comer la carne asada. Preparamos el ambiente, llegaron, y entonces le digo, le tengo una buena noticia. Amén, hermano, pastor, amén. Ya tenemos local donde hacerle nuestro servicio. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces me dice, ¿dónde es? Bueno, le doy la dirección de tal lugar a tal lugar a tal lugar. Y ellos dicen, tal lugar. Allí no hay nada, y no hay nada. Pero. Mire, recuerde bien la dirección, y ya le di la dirección otra vez. Me dice, pero es aquí donde estamos, dice. Y se quedan viendo. Y yo le hago, no puede ser. Sí, mire, pastor, aquí nadie va a venir, que no sé. Mire, una cosa, si usted me apoyaría, usted me apoya a venir aquí. Levante la mano los que están de acuerdo en apoyarme de venir a hacer el servicio aquí. Uno por uno, como obligado, ¿verdad? Físicamente estaban diciendo sí, pero en su interior decían no. Estaban de acuerdo. Entonces le digo, ok, todos levantaron las manos, entonces vayan y díganle a toda la gente que el domingo a las 10 de la mañana denle en esta dirección que vamos a tener el servicio aquí. Los convencí a ellos, después fui con los músicos
a convencerlo, ¿verdad? También. Pero ellos, los músicos apasionados, usted le pone los instrumentos, todo ahí, ellos van a tocar hasta el mismo infierno, van a tocar al Señor, a alabar al Señor. No importa, pastor, ahí vamos nosotros, que no sé qué. Todo listo, ¿verdad? Los músicos listos, los líderes invitando a la iglesia para que lleguen. Se llega el domingo. Llegamos nosotros, instalan los músicos sus instrumentos, el audio, arreglan las sillas. Nosotros, nuestro servicio el día domingo comienza a las 10 de la mañana. Nosotros llegamos siempre una hora antes, no sé, para ver detalles y todo eso. 10:30, nadie. Y le digo a los muchachos, mire, aquí vamos a hacer el culto, no importa, ahí va a venir la gente cuando oigan la alabanza. Hermana, inicie usted el servicio, haga la bienvenida y ore. Y ella, agarrando la visión, también dice, le damos la bienvenida a todos. Oramos al Señor. Y los músicos... Declarando y decretando. Y eran las 11, hermano, se aparece uno. Entonces, cuando están alabando las alabanzas, le digo, mire, hermano, usted quédese aquí en la puerta. ¿Y qué voy a hacer? Al que venga, usted lo sienta. Pero si vienen a buscar, dígale que después del servicio le vamos a servir el guarito, pero primero que se sientan. A la hora que yo estoy predicando, se aparecen 3 bolitos. Tiene a quitarse la goma. Y entonces el hermano ya tenía las instrucciones y lo sentó. Y yo prediqué como que estaba lleno, ¿verdad? Como que estaba en un estadio predicando a las multitudes. Y hice el llamado. De los 3, 2 pasaron a aceptar a Cristo llorando, aún con el tufo de olor a licor. Uno de ellos era concejal de la alcaldía y el otro era secretario político de la alcaldía. Entonces ya casi al final se van apareciendo unos 2, 3, 4 hermanos más. Entonces cuando vieron que las almas se estaban convirtiendo, lloraron y se abrazaron, pidieron perdón porque estábamos... Sí. Resulta, hermana, que ahí tuvimos como un lapso de 6 a 10 meses en eso. Y la gente estaba llegando. El problema fue después, no fue ni el diablo, no fue ni la iglesia, fueron los pastores. El famoso CNP. Me llega una invitación y en una reunión me invita y una de las cosas que me dijeron, ¿qué estás haciendo, Roberto? Nosotros llevamos 40 años predicando aquí para que la gente salga de las cantinas y vos venías apenas unos 6 meses aquí y venías a meter a la gente a la cantina. A la grande. Y yo novato, ¿verdad? Entre todas esas tiburones, yo me sentía como una sardinita. Entonces le digo, miren, hago una cosa, hermano. Yo he estado predicando en tal lugar, y en tal lugar, y en tal lugar, y no había tantas conversiones como en ese lugar. Dice que, hermano, en 6 meses es las conversiones de la iglesia que tenemos hoy. Ahí se convirtieron. Y le digo, miren, hermano, no tengan problema. Si ustedes dicen que yo estoy hablando herejía, practicando cosas que no es de Dios, déjenme. Si no es de Dios, voy a fracasarle. Si es de Dios, no vaya a ser que ustedes se encuentran peleando contra el mismo Dios. Y entonces ya alguno dice, no, este caso perdido. Y mire, empezamos a ver el crecimiento de la iglesia, se empezaron a surgir los mismos de allí de la iglesia, porque nosotros llevamos de Managua los músicos, los instrumentos los llevamos de aquí de Managua. Entonces ya Dios levantó una gama de jóvenes y ya empezaron a ellos a involucrarse en la alabanza, en la misma alabanza que nosotros estábamos fomentando. Resulta que estando allí,
yo empiezo a formar el grupo de danza. Allá en Matiare, para aquel entonces, estoy hablando hace 10 años, hermano, era pecado que las mujeres se pusieran pantalón, y yo no iba a predicar sobre eso. No iba a predicar sobre que se ponían chapas, se pintaban. No. Yo le decía, hermana, como usted sienta adorar a Dios, lo importante es su corazón. Y empecé a hablarle, ¿verdad? Y quité ese paradigma, liberé a un poco de hermanas que no iban a la iglesia porque ellas querían andar con su traje de pantalón. Entonces algunas se quedaron, hermanas, porque les gustó, pues, ¿verdad? La prédica, y que había un poquito más en cuanto a esa rudeza, ¿verdad? Me vuelven a llamar. ¿Qué es eso? De danza. Eso es del diablo. Eso es... ¿Y qué? Vos tenés un montón allí de mujeres pecadoras. Esa es una iglesia pecadora y vos sos pecadora. Y así hermano, mire, le digo, ustedes me bendicen mucho, que ya no quiero venir aquí, le digo, última vez que no me vuelvan a citar, déjenme trabajar a mí como Dios me guíe. Si Él mira que no estoy haciendo la correcta, Él me va a corregir o me va a sacar. Resulta que me despedí con una tensión, una atmósfera pesada, ¿verdad? Con los pastores, porque todos estaban así, paso, danza, y yo promovía, yo me ponía a brincar con la gente, vamos a danzar, dancemos, y empecé a hacer cosas. Después le enseñé sobre el diezmo. Allá no se enseñaba eso, la cultura del diezmo. Entonces empecé a enseñarle el diezmo, y allá empezó otra situación, ¿verdad? De quejarse de que yo venía a estafar a los hermanos allá. Y fíjese, hermana, pasamos casi 2 años cuando las ofrendas que se recogían y la pastora los contaba, era así el montón de moneda, solo moneda. Entonces los pastores decían, sí, eso se viene a enriquecer aquí, ese anda buscando los reales aquí. Les digo, miren, hermano, no sean así, hombre. Si yo hubiera buscado cómo sacar billetes de esto, ¿usted cree que hubiera venido a Matiare? Si Matiare, ya le saqué las estadísticas, entre los municipios de Managua, Matiare es el último en el vía de desarrollo que está. Entonces, si yo no vine aquí por eso, yo tenía oportunidad de hacer una iglesia allá en Managua. Entonces ya los calmé un poquito, o se calmaron, no sé cómo, o se quedaron más Resulta, hermana, que yo empiezo a decirle a la gente, miren, vamos a inaugurar un servicio el jueves en la noche. Y vamos a venir aquí el jueves en la noche de 7 a 9. Allá los servicios se hacen de las 5 a 6 de la tarde. Todos los servicios se hacen a esa hora. Y yo le digo a las 7 de la noche para salir a las 9. Las 9 a Matiare es una ciudad bastante... Ya no hay mucha gente. No hay medios de transporte, ya las pulperías cierran, la gente se mete a sus casas, se duermen temprano, porque la mayoría de los matiareños son trabajadores de agricultores o trabajadores de la zona franca. Entonces ellos madrugan, ellos a las 5 de la mañana están listos para tomar el bus para venirse a su trabajo. Entonces decirle a las 9 de la noche va a estar en un culto, es otro rollo para ellos, era otro paradigma que tenía que romper. Así fue que iniciamos el servicio y llegan y ya a ser parte de mi equipo los 2 señores de los 3 que llegaron, los 2 que se convirtieron, que era el secretario político de la alcaldía
y el concejal. Entonces yo empiezo a decirle que quiero que busquemos, si ustedes oyen de un terreno, 2 terrenos, 4 terrenos para construir la iglesia, queremos tener nuestra propia iglesia. Y entonces empecé a hablar, vamos a construir nuestro templo, pero primero tenemos que buscar la tierra, ¿dónde? Y me sale el concejal, me dice, mire pastor, usted sabe que yo soy concejal. Sí. Mire, hay una solicitud de una señora dueña de estas tierras, de aquí para el fondo, está lotificando para vender y está pidiendo un permiso de autorización de la alcaldía y está vendiendo los lotes a $1,500 cada uno. Entonces le digo por si le interesa, ¿verdad? Porque ahorita nadie sabe esto, solo la alcaldía que... Entonces le digo, ¿y con quién me puedo informar acerca de eso? Y ya me dio la reseña de con quién. Voy a hablar con el que estaba notificando allí y resulta que era una señora de aquí en Managua, de la Altamira. Vamos allá a visitar a la señora y esta parte me gustaría que la contara a ella porque ese fue algo maravilloso que Dios usó a la sierva para hablarle a la señora de la propiedad. En el lugar donde estábamos, que era ese como un bar, detrás de ese bar, el resto hacia el fondo, como a un radio de 2 kilómetros cuadrados, ahí no existía nada más que monte. Ahí no había vida, solo a la orilla de la carretera. Y donde se estaban ofreciendo esos terrenos, era hacia como a 100 metros. Nos estaban ofreciendo ese terreno y cuando mi esposo llegó y acompañado a visitar a la señora dueña de esos terrenos, él llegó contando después un poco decepcionado porque cuando la señora le preguntó para qué queríamos esos terrenos, él le dijo que era para edificar un edificio para congregarnos, una iglesia cristiana. Resulta que la señora católica, romana y qué sé yo, sumado y dice que le respondió a mi esposo y a su acompañante: Dios me libre de venderle a evangélicos, porque voy a tener inconvenientes con el padrecito. A esos evangélicos no les vendo esos terrenos. Entonces él llegó un poco decepcionado, nos reunimos a orar y no sé, de pronto yo expresé, ella está diciendo que no va a vender, pero Dios tiene la última palabra. Y realmente, conforme los propósitos de Dios, adquirimos esos terrenos y aún sin contar con el dinero. Es más, el dueño de esos terrenos, no cristiano, un hombre de negocio, pues aceptó de que con 1,000 córdobas que le adelantáramos y que posteriormente en meses íbamos a cancelar, y adquirimos ahí 4 lotes. Se sumaban un costo total de 6,000 córdobas. Dólares, disculpe. Dólares, sí. Y adquirimos con $1,000 que lo rebuscamos, Dios suplió, y adquirimos el local. Pero luego la edificación de 4 lotes, ¿de cuánto medían esos 4 lotes? Y gracias a Dios tuvimos dificultades, aventuras, oposiciones, pero Dios nos ha permitido a estas alturas
un edificio que hubiésemos querido presentarle una fotografía, una imagen de lo que ahora es el Templo Siloé. Nos congregamos actualmente unas 100 personas en actividades, pues se llena. Tenemos organizado, Dios nos ha guiado a establecer, a ordenarnos de tal manera que tenemos un equipo ministerial de mentores, líderes, grupos de células que le llaman algunos, nosotros les llamamos Grupo Siloé, la escuela dominical de niños, 40 niños atendiéndolos, 2 campos, ¿verdad? Mucho más adentro del local de la ciudad de Matiare. Y Dios nos está llevando a grandes cosas. Próximamente vamos a celebrar el 10º aniversario para el mes de febrero. Con el favor de nuestro Padre y la unción del Espíritu Santo, hemos agendado para todo este año 2020 todas las actividades relacionadas a las familias. Y damos gracias a Dios por ello, que nos ha llevado de aventuras en aventuras, pero siempre Él nos sorprende. Nos sorprende de tal manera que hoy descansamos en Él, confiamos en Él y solo continuamos haciendo lo que Él nos ha encomendado, formando discípulos, haciendo discípulos de tal manera que los congregados han cambiado su mentalidad a gente próspera, a gente que diezman. No todos, por supuesto, siempre se da en todas partes, pero la mentalidad de esas personas, Dios la ha ido formando a través, usándonos como un instrumento a nosotros y al equipo que está con nosotros. Damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha ayudado. Decimos Ebenezer. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el Amén. Señor. Bueno, en ese caminar también nosotros muchas veces como que nos desanimamos, ¿verdad? Porque cuando vemos, a veces como, por ejemplo, cuando él necesitó el apoyo de que estuvieran todos cuando en el local, ¿verdad? Que para ellos no era apropiado. Y ahí es donde uno necesita el respaldo de las personas que están a nuestro alrededor y nos dejan solos, ¿verdad? Y entonces de repente uno como que se desanima, pero lo importante es que Dios esté con nosotros. Cuando le puso el Señor, bueno, si Dios va con nosotros, no importa que todos nos dejen. Siempre lo importante es que el Señor, ¿verdad? Que nosotros estemos en la visión del Señor, en la visión de Él y en la misión. No es que Él esté en la visión de nosotros, sino que nosotros vayamos con la visión de Él. Y que, bueno, Él vino por los perdidos, dijo el Señor Jesús. Y en ese lugar, pues, que lo llevó a usted ahí, ya ves, llegaron almas que tal vez en todo el tiempo que había estado anteriormente no habían escuchado la palabra, ¿verdad? Porque es que es lo que hizo Jesús. Él fue a las multitudes, fue donde estaba el perdido, porque las personas que andan separadas de Dios no llegan a la iglesia. Y eso es algo que nosotros tenemos que analizar, porque el Señor nos dijo y nos mandó, vayan y hagan discípulos. Sí, exactamente. Fíjese que nuestra asignación, en lo personal, mi asignación como pastor a ese lugar de Matiare es realmente hacer discípulos. Nosotros, cuando ella dijo una cantidad de hermanos, es que son todos los que están involucrados en mover. Tenemos cuerpo de servidores, cuerpo de maestros, tenemos cuerpo de danza, tenemos las mujeres, los matrimonios, la red de jóvenes, la red de hombres.
todos están involucrados, ¿verdad? Los que estamos trabajando para mí son la iglesia, ¿verdad? Así es, sí. Los demás son creyentes visitantes, ¿verdad? Así es. Cuando a mí me preguntan ¿cuánto es la iglesia? Es de tanto. No, pero yo veo que vos tenés más. No, es que son los que están obedeciendo, sí, haciendo. Yo llegué a ser discípulo. Esa es la asignación que Dios me dio. En ese andar uno tiene su alto y su bajo. Llegó un momento en que, ¿sabe qué me pasó, hermano? Es que yo decía, ¿y ahora qué voy a predicar? Ya no hay o que predicarle. Entonces me tuve que retirarme a sola con Dios y decirle, ¿qué pasa? ¿Quién tiene el problema? ¿Tú o yo? ¿Verdad? Y usted sabe que Él nunca pierde, ¿verdad? Me señaló, tú eres el problema. Y tuve un encuentro especial. Y de allí para allá ya no era. ¿Y ahora qué predico? ¿De qué predico? Ahora es. ¿De cuál de esto voy a predicar? Me dio una gracia para cada vez que yo leía, me facilitaba, me daba el bosquejo y todas las ideas. Y leía otro pasaje, otro mensaje y otro mensaje. Y yo tenía, para todo el mes ya tenía, y eran mensajes frescos. Entonces uno siempre pasa así por esa alta y baja. Y lo que contaba mi esposa era, dice que la hermana dueña de esos terrenos tenía una virgen en su patio, una imagen. Ella me dice, pase aquí, y me sentó en una silla y me quedó frente a la estatua. Ella con su puro fumando se persinó. Entonces me dice, esa es la virgencita que no sé qué. Cuando yo le dije que era para el servicio, ella dijo, se volvió a persinar y dijo, que la Virgen Santísima me libre, yo no le vendo. No le vendo ni a testigo de Jehová, ni a mormón, ni a evangélico, a nadie. Y yo fui bien desanimado, ¿verdad? Pero fíjese, la mano de Dios, ella no contó esto, pero ella dijo, lo que es de Dios es de Dios. Si es de Dios, esto va a ser nuestro. Entonces yo agarré valor, ¿verdad? Entonces yo le dije al encargado de ella, ya, mira, le digo, fíjate que hacía así, sí. No, me dice, no me preocupe, esa vieja es loca, me dice. Así lo dijo, el lenguaje mundano, esa. Entonces me dice, mira, como la alcaldía para autorizarle la urbanización de los lotes está pidiendo una entrada por la carretera. Entonces ella quiere que sea la entrada por el cauce. La alcaldía no lo está aprobando. Entonces dice, lo que vamos a hacer es que yo le voy a ofrecer la entrada por mi tierra. Entonces yo le voy a hacer un camino, no una carretera, es un camino para que tenga acceso a entrada a los terrenos que no sea por el cauce. Si ella me lo acepta, yo le voy a pedir que en cambio de esa entrada me dé los 4 lotes. Dale pues, le digo yo, ¿verdad? Y después me lo confirma el concejal. Me dice, fíjate que no le van a dar pase a la señora ese porque ella no tiene fijo una entrada. Ella quiere que entren por el cauce y no se lo vamos a autorizar. Entonces, ok. Sigamos orando, le decía el hermano. Resulta que este hermano llega a hablar con la señora, le pone la entrada y le dice que lo negocie con 4 lotes. Y la señora le dice que sí. Le dice, mire, pero una condición, usted no me va a poner condiciones, ¿qué quiero hacer yo con esos lotes? No, dame la entrada. Y ya quería que ya se vendieran los lotes. Resulta que él me dice, me llama el día domingo siguiente, me dice, mira, ya te tengo los 4 lotes. ¿En cuánto me los vas a dar los 4? Mira, se está dando a 1,500 cada uno. Son 4, son 6,000.
Entonces ya él, allá ahora el problema no era conseguir los lotes, sino el conseguir la plata. Y después yo le digo ese domingo, mira, dame chance en esta semana, voy a ver qué hago. Pero ese que hago no pasó nada. Busqué, pero no pasó nada. Entonces pasó un mes y yo no le daba respuesta al hombre. Entonces me dice, mira, ¿y qué pasó? ¿Estás interesado en los lotes? Me dice, un día. Sí, pero porque ya llevamos un mes, me dice. Sí, es que lo que pasa es que la plata no la he conseguido, pero en el interés lo mantengo. Pasó 15 días, un mes más. De repente el hombre se llega allá a la cantina donde estábamos adorando a Dios y se sienta a escuchar el mensaje. Y después me dice, mira, vengo a decirte, mira, ¿estás interesado en los lotes? Sí. Mira, conseguime $1,000 para el miércoles y el resto, los 5,000, me los pagas cuando puedas. Que necesito $1,000 en esta próxima semana. Me urge. Si lo conseguí, son tuyos los lotes y después me los pagamos. Ok, le digo. Y vine como a buscar, ¿verdad? Aquí en Managua y moví cielo y tierra y conseguí los $1,000. Le digo, hace la escritura entonces. Y hizo la escritura. Una reunión de líderes que tuvimos, llamé a todos los líderes y le digo, mire, va a venir el señor fulano de tal, que él nos va a vender los lotes y aquí vamos a entregarle $1,000. Entonces le digo a uno de ellos, mire, cuente $1,000 porque eso usted se lo va a entregar. Tomamos fotos de verdad, donde firmamos y todo. Entonces, este es un acto histórico, le digo, porque ya el Ministerio Ciudad va a tener su propio local donde alabar a Dios. Mira, hermana, para no hacerle mucho largo, el hombre no se preocupó, no me habló, no me dijo nada, y ahora construir. Entonces le digo a ella, mira, ¿y cuánto tenemos en el fondo? Dice, 1,500 Córdoba. En aquellos años 2010, 2007, 2012, 13. 1,000. Vamos a comenzar con eso. Entonces le digo al hermano de la alcaldía, mire, hermano, ¿y usted podía conseguirnos ahí algo para que nos abran camino y nos boten ahí a hacer algo? Ya tenemos marcado el terreno y todo, porque después del servicio a la 1 del día salíamos en fila todos cortando monte para ir a darle vuelta al terreno. La ronda, las 7 vueltas. Y íbamos a dar la vuelta, ya los niños, las mujeres venían, ¡ay, me picaron las hormigas! ¡Ay! Hay muchas cosas ahí. Y entonces el hombre dice, no, ya no vamos a aguantar. Mire, en esta semana yo le consigo máquinas para que vengan a botar todo eso y emparejar el terreno. Mire, hermano, Dios nos dio un favor grande. La alcaldía nos puso una pala mecánica, nos puso una aplanadora, una pipa de agua y arrancar todos los árboles que habían ahí. No tuvimos que pedir permiso porque él mismo pidió permiso para arrancar los árboles y dejó en parejito todo eso. Cuando ella me dice que tenemos 1,500, entonces lo que digo, vamos a comprar un camión de arena y lo que podamos en hierro. 1,500 Córdoba para construir. Pero así iniciamos por fe. Y pasado estos años, hermana, construimos un edificio que tiene una dimensión de 25 metros de ancho por 40 de fondo. Alcanzan fácilmente sentadas 300 sillas. Y con una plataforma gigante de poner grupos completos, coros y todo eso. Hicimos la pila bautismal ahí en el altar. Cuando construimos el altar, hicimos una vitrina de vidrio y pusimos una Biblia en un texto marcada. Tu palabra nunca volverá vacía. Amén. Entonces de ahí empezamos a predicar, hermana, y hoy tenemos un edificio que
tenemos todavía espacio para hacer un auditorio más allá. Hicimos los baños, hicimos sumideros, pusimos inodoros, que allá no es muy común los inodoros porque no hay aguas negras. En aquel entonces no había aguas negras. Hay un auditorio para 3 aulas que hicimos, ¿verdad? Y hicimos la oficina de ella, de Iglechico, ¿verdad? Y tenemos espacio todavía para construir más. Y Dios nos ha permitido poner oficinas, hicimos las cabinas de audio, otra oficina, y hemos ido avanzando, gracias a Dios, con el inicio de 1500 cordos. Bendito Dios, bendito el Señor. Bueno, han escuchado las maravillas que Dios hace, ¿verdad? Cuando Dios llama a alguien, Él lo respalda. Todo es que nosotros nos dispongamos en las manos de Él, que le creamos, que tengamos fe y actuemos en fe. Porque no basta con tener fe y no actuar, ¿verdad? Porque la fe tiene que tener obra también para que puedan darse las cosas. Así es que, bueno, le damos gracias a Dios por este matrimonio tan lindo que el Señor ha llamado a su servicio, que han escuchado la voz de Dios y le han obedecido. Porque eso es lo importante. A veces escuchamos la voz de Dios, pero no la obedecemos. La escuchamos, pero dice la palabra de Dios, dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen, ¿verdad? Eso dice la palabra del Señor, dijo Jesús, hablando. Entonces, si a usted lo ha llamado el Señor, no dude de que el Señor lo va a respaldar. Él va a ir con usted siempre que usted se mueva en la voluntad de Él. A veces nos cuesta mucho porque queremos movernos en nuestra propia voluntad y es allí cuando no tenemos el respaldo de Dios. Pero cuando nosotros nos movemos en la voluntad de Él, nosotros vamos a ver cómo Él respalda. Hemos escuchado cómo el Señor ha respaldado el ministerio de los pastores Hernández y van para mayores cosas, ¿verdad? Amén. En este 2020, pues, el Señor seguirá ensanchando su territorio, extendiendo las estacas, ¿verdad? Y igual para usted, que se está haciendo proyectos para este nuevo año. Le damos gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este testimonio de los hermanos, esta historia que ellos nos han contado, les sirva a usted para que se anime para esos proyectos, para levantarse en fe, creyéndole al Señor, que Dios quiere usarlo, Dios quiere que usted sea parte de la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Gracias por estar con nosotros. Nosotros siempre les recordamos a ustedes que su familia, su matrimonio, es lo más importante que usted tiene, porque es un regalo maravilloso que Dios le ha dado. Que lo cuide, que lo proteja, que siempre lo ponga sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.